Bueno, disculpad si algún acorde no lo acierto. Hay que orar para que los pianistas vengan los viernes también, para que no pasen estas cosas. Bueno, os invito a abrir vuestras Biblias por Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si estuvieras en los últimos instantes de tu vida y solo tuvieras aliento para hacer una petición, ¿cuál sería? Quizá en muchos de nuestros casos probablemente pediríamos a Dios, pues, Señor, cuida de mi familia, ¿no? Ahora que los dejo, cuida de mi familia. Quizá confesaríamos así rápido nuestros últimos pecados. Quizá le diríamos al Señor, por favor, Señor, llévame ya contigo, es que no aguanto más, llévame ya. Bueno, quizá esta situación nos pilla un poco lejos, ¿no? Porque no sé si alguno ha estado a punto de morir, pero difícilmente, ¿no? Hemos estado en un momento donde solo hemos podido pedir una cosa. Pero si algún día, por lo que sea, te han liado, no has podido orar y solo tienes tiempo para hacer una petición, ¿qué petición debería ser? ¿Por qué orarías? Continuamos con el estudio sobre la oración basándonos en lo que el propio Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Y os acordáis lo que vimos la semana pasada? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? La semana pasada vimos que a la hora de orar es vital entender y darnos cuenta de con quién estamos hablando, ¿no? Ese Padre tierno, ese Padre cercano que nos ama, que nos escucha y que está pendiente de nosotros, pero también ese Dios que está en los cielos, ese Rey soberano que gobierna por encima de todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos. Habiendo visto entonces ya a quién estamos orando, ahora podemos ya pasar directamente a las peticiones de esta oración. Y si nos fijamos un poco en la estructura de la oración, veremos que hay 6 peticiones que se podrían agrupar en 2 grupos. Las 3 primeras peticiones tienen que ver con Dios. Son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las 3 primeras tienen que ver con Dios. Las 3 últimas tienen que ver con nosotros. Dice: danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, y luego dice: no nos metas en tentación. Ahora sí, a simple vista, simple idea, esta estructura, ¿qué nos está mostrando? ¿En qué nos está haciendo pensar esta forma de ordenar las peticiones? Pues que a la hora de orar es prioritario centrarnos en Dios, ¿verdad? Empezábamos viendo quién es, a quién oramos, ese Padre nuestro que está en los cielos, pero el resto de la oración, como prioridad, tenemos que centrarnos en Dios también. Leemos otra vez, Mateo 6, 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera petición que Jesús enseña a sus discípulos en esta oración modelo? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, ¿no? Cuando la decíamos de memoria. Ahora, ¿qué significa esto de santificado sea tu nombre? En primer lugar, nos fijamos en el verbo santificar. ¿Qué significa santificar? Hacer esto, no, eso era santiguarse, ¿no? Y nosotros no lo hacemos, pura superstición. Santificar es otra cosa. José María Martínez, en su libro Abba Padre, lo explica los 2 posibles significados.
El primer significado que podría tener la palabra santificar es el de tomar un objeto de uso común y convertirlo en sagrado mediante un rito de consagración. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en las leyes de Éxodo, de Levítico, que tenían que ver pues, con el culto en el tabernáculo, cómo Dios daba instrucciones de cómo tenía que ser cada cosa, luego también cómo pues, Dios tomaba a una persona o un grupo de personas, los hacía sacerdotes y los santificaba, o sea, los apartaba para un uso especial. Luego teníamos cosas comunes como el pan, pero que luego se convertía en el pan de la proposición. O sea, santificar era tomar algo común y darle un uso especial. Ahora, ¿creéis que esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice santificado sea tu nombre? No, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que el nombre de Dios es un objeto de uso común que mediante algún rito convertimos en santo. La segunda opción que nos plantea es que el concepto de santificar es la acción de reconocer y considerar como sagrada alguna cosa u objeto que ya lo es intrínsecamente. O sea, por decirlo en otras palabras, santificar significa reconocer el valor y la dignidad de algo que verdaderamente es santo, que es especial, que es único. Y pues como entendemos, esto es lo que Jesús se refiere con santificado sea tu nombre. Ahora, quizá lo que voy a decir a continuación suena muy evidente y muy lógico, pero por si acaso yo lo digo. Cuando Jesús se refiere a que tenemos que santificar o que pidamos para que el nombre de Dios o el nombre del Señor sea santificado, no quiere decir simplemente que tengamos que reverenciar una palabra en concreto, ¿no? No está diciendo que tengamos que una unión de determinadas letras, ¿no? Como puede ser Yahvé o Dios, Señor. No significa que ese conjunto de letras sea lo que nosotros tenemos que reverenciar y santificar. En la cultura bíblica, quizá en nuestra cultura no pasa tanto, ¿no? Pero en la cultura bíblica el nombre de una persona estaba intrínsecamente ligado e identificaba a la persona de verdad, ¿no? Hoy en día, si alguien te dice, tu nombre no me gusta nada, tu nombre es muy feo, algunos se ofenderá, pero a ver, pues si no te gusta mi nombre, pues no pasa nada, ¿no? Claro, en época bíblica no era posible, ¿no? Porque el nombre de una persona iba asociado a su propia identidad. Realmente insultar el nombre de alguien, pues era insultar a la persona. Honrar el nombre de alguien, pues también era honrar a la persona. Entonces, cuando Jesús habla de que santificado sea tu nombre, no está hablando de santificar simplemente 4 letras, sino que se está refiriendo a santificar a la propia persona de Dios. Era muy obvio, pero hay que decirlo. Cuando Jesús pide que santificado sea tu nombre, se está refiriendo a que el propio Dios sea santificado. David Burr lo resume de la siguiente manera. Objetivamente, es imposible aumentar la santidad de Dios. No podemos santificar su nombre, ¿verdad? Objetivamente, ¿no? Dios es santo, o sea, nosotros no podemos añadirle santidad. Ahora, él dice, subjetivamente sí que podemos santificar el nombre de Dios, porque santificar es apartar algo como una cosa sagrada, considerarlo con respeto y santo temor. Cuando santificamos el nombre de Dios, tratamos con suma reverencia la realidad de su persona. La engrandecemos, no en el sentido de hacerla objetivamente mayor de lo que ya es, sino en el sentido de hacerla más grande ante nuestros propios ojos. Entonces, ¿nosotros podemos añadirle santidad a Dios? De ninguna manera. Pero ¿podemos santificar el nombre de Dios? Podemos hacerlo reconociendo quién es.
entendiendo cada vez más quién es este Dios al que estamos adorando. Por tanto, santificar el nombre de Dios significa reconocer a Dios por su propio valor intrínseco, apreciarle como el valor más supremo y especial de todo lo que existe. Santificado sea tu nombre significa darse cuenta de que Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, que Dios realmente es lo que tiene valor y que fuera de Dios nada tiene valor, nada merece la pena. Ahora, no sé si te has fijado en algo curioso de estas palabras, pero Jesús dice, santificado sea tu nombre. Jesús podría haber dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, te exalto, te alabo, te adoro, ¿verdad? Podría haber empezado exaltando directamente el nombre de Dios. En cambio, lo que Jesús dice aquí es una petición. Dice, exaltado sea, santificado sea tu nombre. ¿Veis la diferencia? Bueno, vamos a explicarlo un poco más. Jesús no estaba orando, Jesús no estaba diciendo, Señor, te exalto. Jesús estaba diciendo, Señor, que te exalten. Jesús no estaba diciendo, Señor, yo te alabo, sino que Jesús estaba diciendo, te pido que te alaben. ¿Veis el matiz diferente, no? No es lo mismo, o sea, no está mal. Ahora, por supuesto, vemos en la Biblia muchas oraciones que empiezan alabando el nombre de Dios, exaltándole, reconociendo quién es. Y no está mal, y en cierto sentido ya lo hemos hecho, diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, lo siguiente ya es una petición de Jesús, que Jesús está enseñando a sus discípulos. Y no sé si lo habéis pensado, pero esta petición es profundamente misionera. Durante muchos años no, pero en algún momento de mi juventud yo me pregunté, yo no sé si realmente hay que orar para que la gente se convierta. Porque mirando el Nuevo Testamento, ¿a alguien le suena alguna oración donde se pida que se convierta a alguien? ¿Recordáis alguna oración en el Nuevo Testamento donde alguien diga, Señor, te pido que miles de personas se conviertan o que fulanito se convierta? No, ¿verdad? No suena mucho. Hay como mucho alguna de Pablo que pide orad para que el Evangelio corra o que igual que lo recibisteis vosotros se reciba aquí, pero explícitamente no hay ninguna oración que diga que se conviertan. Entonces yo pensaba, pues quizás es que no tenemos que orar para que la gente se convierta. Pensando en esta oración que estamos viendo hoy, digo, sí que lo hay. El mismo Jesús es quien la enseñó, porque Él pidió que santificado sea tu nombre. Si no entendéis algo, lo preguntáis, porque no sé si me estoy liando mucho. Pero Jesús, como hemos dicho, no estaba simplemente adorando a Dios, sino que estaba pidiéndole a Dios que otros le santifiquen. Esto nos enseña varias cosas, ¿no? Jesús está pidiendo que la adoración a Dios se extienda, se propague, que el nombre de Dios sea santificado. Ahora, podemos pensar en dos direcciones en las cuales la adoración se puede extender. La primera y la más evidente, ¿cuál es? Pues oramos para que otros se conviertan, ¿no? Que el nombre de Dios sea santificado, pues implica que personas entiendan quién es Dios, le reconozcan, se arrepientan, se conviertan de sus pecados y entiendan que Jesús es su Señor y Salvador, ¿verdad? O sea, podemos orar para que personas entiendan esto y de esta manera santifiquen el nombre de Dios, que le reconozcan como su Rey. Oramos por ello, ¿no?
Bueno, yo estoy seguro que todos vosotros estáis orando para que alguien que queremos, pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, oramos para que santifiquen el nombre de Dios, ¿vale? Esa es una dirección misionera de estos versículos. Pero hay otra segunda dirección en la cual la adoración se puede extender, y es en nuestra propia vida, ¿verdad? Cuando pedimos santificado sea tu nombre, no solo podemos pensar en que otros santifiquen el nombre de Dios, sino que en mi propia vida, cada vez más áreas de mi vida santifiquen el nombre de Dios. Que la forma en la que manejamos nuestro dinero santifique el nombre de Dios. Que la forma en la que comemos santifique el nombre de Dios. Podemos pensar también en la forma en la que tratamos a los demás santifique el nombre de Dios. Que el criterio según el cual decido la ropa que me pongo, las palabras que uso al hablar, el presupuesto familiar, sea siempre que quiero santificar el nombre de Dios. Todos nos venimos, somos pecadores, nos convertimos y ahí empieza un proceso donde vamos creciendo y donde nos vamos dando cuenta de, esto quizá al Señor no le gusta. Y empezamos a rendir cada vez más áreas al Señor. Pues en este proceso lo que estamos haciendo es que cada vez nuestro santificado sea tu nombre, sea más grande, ¿verdad? Ocupe más áreas de nuestra vida. Y vale la pena que pensemos por un momento si yo con mis decisiones estoy demostrando que para mí lo más importante es que el nombre de Dios sea santificado. Imaginaos que alguien estudia nuestro día a día, la forma en la que tratamos a los demás, cómo hacemos las cosas. ¿Sacarían la conclusión de que estoy tratando de mostrar que Dios es lo más especial que existe? Santificado sea tu nombre. Ahora, volviendo al orden de la oración, que esta petición de santificado sea tu nombre esté en primer lugar, ¿qué creéis que significa? ¿Qué nos da a entender que esta petición sea la primera? Pues que es la más importante, ¿verdad? Es la más importante. Lo más importante que podemos y debemos pedir es que Dios sea reconocido como el ser más especial que existe. Ahora, si la petición más importante que nosotros podemos hacer es que el nombre de Dios sea santificado, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? Bueno, tiene muchas, pero trataremos solo algunas. La primera implicación es que tú has sido creado para santificar el nombre de Dios. El propósito de tu existencia es mostrar que Dios es único y especial, que Dios es lo más valioso que existe, que aunque todo se te quite en la vida, aunque te quedaras sin nada, tú pudieras seguir pleno y feliz en el Señor. El Salmo 73:5 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El propósito de nuestra vida es santificar el nombre de Dios. Y hasta que no cumplimos con ese propósito, pues nuestras vidas son completamente irrelevantes. No importa lo mucho que estudiemos, no importa lo mucho que acaparemos o lo mucho que hagamos por otros. Si Dios no es el valor más alto de nuestra vida, estamos muertos y estamos viviendo vidas inútiles. Por otro lado, cuando a pesar de los problemas y las dificultades que van surgiendo, si a pesar de eso seguimos estando satisfechos y plenos en Dios, estamos santificando su nombre. Cuando tenemos una salud frágil
y no parece que vayamos a mejorar, pero aún así nos mostramos serenos y confiamos en Dios, estamos santificando el nombre de Dios. Cuando nos sentimos solos porque quizá hemos perdido a la persona que más queríamos, y en vez de recurrir a la queja constante y a la desesperación, pensamos que el amor de Dios es motivo suficiente para seguir adelante, pues en esos momentos estamos santificando el nombre de Dios. Cuando quizá nos han tratado muy injustamente, cuando nos han hecho sufrir a propósito, cuando nos han traicionado las personas más cercanas, y aún así perdonamos, porque entendemos que Dios nos ha perdonado a nosotros primero, entregando a su Hijo, muriendo en una cruz. Cuando hacemos eso, estamos santificando el nombre de Dios. Hemos sido creados para santificar el nombre de Dios, por tanto, no malgastemos nuestra vida. Esa era la primera implicación. La segunda implicación es que santificado sea tu nombre, que sea la primera petición, nos lleva a pensar que nuestra prioridad en la vida es que el nombre de Dios sea santificado. O sea, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea honrado y glorificado en nuestra propia vida y, obviamente, también en la vida de los demás. Y esta mañana estaba en casa, veía jugar a mis niñas, tenía a Alan encima y de repente me ha venido la oración: Señor, por favor, que se conviertan, o sea que sean lo que sean en la vida, o sea, no da igual si tienen éxito o no, pero que se conviertan. Y estoy seguro que muchos de vosotros, pues pensando en vuestros hijos, en familiares, os viene esa de solo, ¿no? Por favor, que se conviertan, que te conozcan, que santifiquen tu nombre. Pero estudiando el tema y en ese momento me he dado cuenta de una cosa: pues quizá mis prioridades no están bien alineadas, porque mi deseo es que mis hijos se conviertan para que ellos disfruten de Dios. Mi deseo es que ellos no sufran en el infierno. Mi deseo es que ellos no malgasten su vida pues con tonterías. Mi deseo es bueno, ¿no? Entre comillas. Ahora, tiene que haber un deseo superior por encima de este. O sea, este deseo está bien, pero lo que nos enseña esta oración es que hay un deseo por encima de esto. Y es que el nombre de Dios sea santificado. Cuando yo quiero que alguien se convierta, eso está bien, pero el deseo que tiene que estar por encima de eso es que el nombre de Dios sea santificado. ¿Se entiende la diferencia? O sea, nuestro mayor deseo, nuestra prioridad en la vida es que el nombre de Dios sea santificado. Nuestro amor tiene que estar dirigido en eso. O sea, es nuestra prioridad. Obviamente luego amamos a los demás y queremos que se conviertan, queremos que no vayan al infierno, queremos que disfruten de Dios. Pero mi deseo principal, según esta oración, tiene que ser que el nombre de Dios sea santificado. Creo que ya he dicho bastante, me parece. Creo que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos nos dice claramente cuál debe ser nuestra prioridad a la hora de orar, ¿no? Y si tuvieras entonces aliento para hacer una sola oración, ¿cuál debería ser? Santificado sea tu nombre. Pues espero que esto pueda traducirse en nuestras vidas y que nuestra vida de oración individualmente, nuestra vida de oración como iglesia, esté marcada porque prioritariamente nos centramos en el Señor y buscamos y deseamos de nuestro corazón que el nombre de Dios sea santificado. Pues que el Señor... Mira, ¿por qué no lo decimos juntos? ¿Qué os parece? Podemos decir juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Pues
Seguimos santificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Iniciamos nuestro tiempo de mini bloques de oración. Por lo tanto, creo que es bueno que podamos reaccionar ante lo que el Señor ha puesto en el corazón de Eric para nosotros. Me venía a la mente el Catecismo de Westminster. Primera pregunta que hace el Catecismo dice, ¿para qué te creó Dios? Y nos podemos preguntar hoy día, ¿no? ¿Para qué te creó Dios? Creo que es para lo que nos ha dicho Eric hoy día, ¿no? Para esta oración que el Señor Jesucristo nos enseña para poder santificar su nombre. ¿Recordáis muchas veces a Eduardo cuando nos dice, Señor, o bien él ora y dice, Señor, que podamos tomar conciencia de tu persona? ¿Os dais cuenta que vamos en esa línea de que, como esa hormiguita que también hace unos días Eric usó en una de las imágenes de la predicación? Dijiste que era una hormiguita, que a veces nosotros somos esa hormiguita que está en el brazo de Dios, a lo mejor caminando, pero no somos conscientes de la persona de nuestro Dios. Entonces, quizás santificar al Señor sea un poco ir abriendo nuestros ojos, ¿no? Para entender su persona, su dignidad, su importancia. Te pido que oremos al Señor para que nos ayude en esto, porque no es fácil, no lo hacemos en modo automático. Pidamos al Señor que nos ayude a santificarle. Por favor, levantemos oraciones reaccionando a la meditación.